Hay un instante en la vida en el que el ser humano, si es honesto, debe detenerse y mirar de frente aquello de lo que huye. No es la pobreza, ni el fracaso, ni la soledad. Es algo más íntimo, más silencioso y más corrosivo, su propia debilidad. Y cuando Nietzsche habla de mirar en el abismo, no se refiere a un paisaje oscuro afuera, sino a ese espejo interno donde quedan expuestas todas las partes que evitamos admitir. Este primer enfrentamiento no pretende ser agradable. De hecho, si lo es, no sirve. El espejo auténtico es cruel, porque no muestra lo que quisiéramos ser, sino lo que realmente somos. La mayoría de las personas construyen su vida sobre pequeñas mentiras que les permiten seguir avanzando sin cuestionarse. Se dicen que el tiempo no importa, que ya habrá una oportunidad, que algún día despertarán repentinamente fuertes y decididos. Pero Nietzsche sabía que esta fantasía es la prisión más dulce. Nada paraliza más que la esperanza cómoda. El ser humano se convierte en esclavo de la ilusión de que puede transformarse sin pagar el precio, sin atravesar el fuego. Y así protege su fragilidad como si fuera un tesoro personal, como si renunciar a ella fuese perder una parte irreemplazable de sí mismo. Cuando alguien se atreve a mirarse con sinceridad, descubre una verdad incómoda. No es débil por accidente. Su debilidad ha sido alimentada, cuidada y defendida. Ha elegido caminos fáciles, ha evitado conflictos necesarios, ha silenciado su propia fuerza para no incomodar a nadie. Y lo más humillante es comprender que muchas veces no ha sido vencido por enemigos visibles, sino por sí mismo, por su incapacidad de decir no, por su necesidad de aprobación, por su miedo a romper el molde que otros construyeron para él. Nietzsche decía que el primer paso hacia la fortaleza es aceptar que uno ha sido cómplice de su propia decadencia. No se trata de culparse ni de flagelarse, sino de entender que cada acto de cobardía, cada silencio acomodado y cada renuncia injustificada forman una cadena invisible, pero real. Y hoy, en este punto del vídeo, no se trata de romperla todavía, sino de observarla con precisión, de sentir su peso, de admitir que está ahí y que no llegó por casualidad. Este acto de honestidad brutal tiene un propósito: destruir la ilusión de inocencia. El que se cree inocente nunca cambiará. El que se reconoce responsable, en cambio, puede comenzar a moldearse. Nietzsche no ofrecía consuelo, sino desafío. No quería seguidores dóciles, sino individuos dispuestos a enfrentar su propia sombra sin pedir permiso. Porque la debilidad no desaparece ignorándola, desaparece solamente cuando es arrinconada, cuestionada, examinada hasta que pierde su forma y su poder. Al mirar el espejo cruel, el individuo comienza a despojarse de excusas. Deja de culpar al destino, al entorno, a la suerte o a los demás. Comprende que su vida es la consecuencia directa de su propia voluntad o de su ausencia. Esta revelación es más dura que cualquier castigo, pero también es liberadora. Si la fragilidad fue creada por uno mismo, también puede ser destruida por uno mismo. Aquí comienza el verdadero camino. No con una frase motivacional, no con un impulso momentáneo, sino con un reconocimiento profundo. He permitido mi debilidad, y ahora decido acabar con ella. Ese es el punto de partida. Ese es el golpe que quiebra el autoengaño y abre la puerta a la transformación. Quien ha tenido el valor de observar su debilidad sin adornos descubre un vacío que no se llena con discursos ni motivación pasajera. Ese vacío es la ausencia de voluntad. Nietzsche lo vio con claridad. No existe grandeza sin un núcleo interno que empuje, tensa y dirige la existencia. Llamó a ese núcleo la voluntad de poder, no para referirse al dominio sobre otros, sino al dominio sobre uno mismo. Es una fuerza que nace en lo más profundo del individuo, una fuerza que siempre estuvo ahí, pero que la mayoría abandonó por comodidad o miedo. La voluntad de poder no es un concepto etéreo. Es la capacidad de imponerse una dirección cuando el instinto quiere retroceder. Es la habilidad de sostener una decisión incluso cuando el cuerpo tiembla. Es la firmeza de continuar cuando la mente suplica descanso. Y es en ese punto donde muchos traicionan su propia esencia. No porque no puedan, sino porque no quieren pagar el precio de volverse fuertes. Ser débil resulta más fácil, más aceptado, más cómodo. La voluntad exige disciplina, exige renuncia, exige confrontar dolores que el rebaño prefiere evitar. Con el tiempo, esta falta de ejercicio interior convierte la voluntad en un músculo atrofiado. No desaparece, pero se debilita hasta volverse irreconocible. Y el individuo comienza a excusarse. No tengo energía, no tengo suerte, no es mi momento. Pero la verdad es otra. La fuerza nunca se fue, simplemente se dejó morir por inactividad. Nietzsche sabía que en cada ser humano hay un potencial dormido que exige ser despertado a golpes.
Y ese despertar comienza con una decisión: dejar de negociar con la comodidad. Si en el tópico anterior el espectador vio su fragilidad expuesta, ahora debe comprender que la única herramienta para destruirla es esta voluntad endurecida. No existe técnica más poderosa que una voluntad que se niega a retroceder. Tampoco existe enemigo más peligroso que un hombre que ha decidido fortalecerse. El mundo teme a quien se reconstruye desde dentro, porque ese individuo deja de depender de las reglas externas. Se vuelve impredecible, incontrolable, difícil de someter. La voluntad de poder también implica aceptar el conflicto como parte del crecimiento. Nietzsche no hablaba de una vida tranquila, sino de una vida en tensión, donde cada obstáculo es una oportunidad para templar el carácter. La sociedad moderna, sin embargo, ha intentado eliminar esa tensión. Ha prometido caminos rápidos, atajos, recompensas instantáneas. Y esa promesa ha debilitado a generaciones enteras. El hombre que busca comodidad mata en sí mismo la semilla de la grandeza. Por eso, recuperar la voluntad exige un acto de rebeldía, ir en contra de la suavidad que todo lo rodea. Aquí el espectador debe entender algo esencial. Nadie vendrá a despertarlo. Nadie vendrá a empujarlo. Nadie vendrá a rescatar su voluntad perdida. La fuerza interior solo vuelve a nacer cuando uno decide forzarla. Es un entrenamiento constante, una práctica diaria, una lucha silenciosa contra los impulsos que buscan sabotear el propósito. Y cuanto más se entrena, más se expande. La voluntad es el músculo que sostiene todas las demás virtudes. La disciplina, la claridad, la resistencia, la capacidad de decir, haré esto aunque todo alrededor invite a no hacerlo. Así, después de enfrentar el espejo cruel, llega el momento de tensar este músculo dormido, de reactivarlo, de recordarle quién manda. No se trata de volverse perfecto, sino de volverse inevitable. La verdadera fortaleza nace cuando la voluntad deja de mirar al pasado y empieza a empujar hacia adelante con una intensidad que incomoda incluso al propio individuo. Después de enfrentar tu fragilidad y empezar a tensar la voluntad que abandonaste, aparece un elemento que Nietzsche consideraba indispensable para escapar de la mediocridad: el retorno al instinto. No al instinto animal entendido como violencia sin dirección, sino al instinto depredador como símbolo de claridad, presencia y determinación. Ese impulso interno que alguna vez tuviste, antes de que la sociedad te enseñara a temer a tu propia fuerza. Porque no naciste débil, fuiste debilitado. Desde niño te fue impuesto un molde. Sé dócil, sé predecible, no incomodes, no desafíes, no brilles demasiado. La sociedad teme a los hombres que piensan por sí mismos, porque no pueden ser domesticados. Y así, poco a poco, esa fuerza primitiva que empuja al individuo a expandirse fue siendo reemplazada por reglas, expectativas y voces ajenas. Nietzsche veía en esta domesticación un crimen: arrancarle al individuo su impulso vital y reemplazarlo por obediencia. Pero ese instinto no desapareció. Solo fue enterrado bajo capas de educación, miedo y conformismo. Por eso, al recuperarlo, no se trata de volverse salvaje, sino auténtico, de dejar que resurja esa parte de ti que no pide permiso para existir. El instinto depredador no apunta hacia afuera, sino hacia adentro. No busca destruir al otro, sino destruir la versión dócil de uno mismo. Es una fuerza silenciosa, pero firme. No grita, actúa. No suplica, avanza. No se justifica, existe. Cuando un individuo vuelve a conectar con su instinto, deja de esperar señales. Deja de pedir aprobación. Deja de negociar con su propia convicción. Se mueve con una determinación que resulta incómoda para quienes viven adormecidos. Ese es el principio de la verdadera superioridad. No la superioridad sobre los demás, sino la superioridad sobre el propio miedo. Nietzsche lo llamó la transmutación del espíritu, pasar de ser víctima de la vida a convertirse en quien la moldea. La sociedad moderna hace todo lo posible por reprimir esto. Quiere que seas funcional, no libre. Quiere que seas productivo, no poderoso. Quiere que seas obediente, no peligroso. Y el individuo, sin darse cuenta, acepta ese trato. Entrega su filo mental a cambio de aceptación. Pero lo que se pierde en ese intercambio es invaluable. La capacidad de decir, este soy yo y avanzaré aunque nadie me acompañe. Recuperar el instinto depredador significa dejar de ser reactivo y comenzar a ser creador. Significa decidir el rumbo sin pedir orientación. Significa entender que la vida no recompensa a quien espera, sino a quien toma. Y es aquí donde la voluntad de poder del tópico anterior cobra sentido. Una voluntad sin instinto es rígida pero vacía. Un instinto sin voluntad es caótico. Juntos,
forman el núcleo de un individuo indomesticable. Este instinto también implica aceptar la confrontación interna, reconocer que partes deben morir para que otras nazcan. Nietzsche veía en esta lucha un acto sagrado. Quien es capaz de destruir en sí mismo lo que lo limita, renace más afilado, más consciente y más peligroso. Y cuando tu presencia comienza a transmitir esa fuerza silenciosa, ya no hace falta alzar la voz ni dar explicaciones. Tu sola forma de estar en el mundo revela que ya no perteneces al rebaño. Ese es el verdadero regreso del instinto, un retorno a ti mismo, a lo que fuiste antes de que te enseñaran a temer lo que llevabas dentro. Y es a partir de aquí que comienza la transformación profunda, aquella en la que no solo ves tu debilidad y tensas tu voluntad, sino que recuperas la esencia que te fue arrebatada. Llegado a este punto, el individuo ya no puede seguir sosteniendo la ficción de quién fue. Ha visto su debilidad sin filtros, ha reactivado su voluntad y ha resucitado el instinto que la sociedad intentó apagar. Pero nada de esto es suficiente si permanece atado a la vieja identidad que lo hundió. Nietzsche entendía que toda transformación real exige un acto radical, una muerte simbólica. No se trata de cambiar ciertos hábitos, ni de mejorar gradualmente. Se trata de interrumpir la continuidad de lo que ha sido y encender un fuego interno que consuma lo que ya no tiene lugar en tu vida. La identidad es una construcción frágil, sostenida por recuerdos, decisiones y narraciones que hemos repetido hasta creer que son verdad. Yo soy así, siempre he sido de este modo, no puedo cambiar. Estas frases son cadenas. No describen lo que eres, describen lo que te conviene seguir siendo para no enfrentar la incomodidad del cambio. Por eso Nietzsche afirmaba que el mayor enemigo del hombre no es su entorno, sino su pasado. Esa sombra que insiste en recordarte quién fuiste para impedirte ver quién puedes llegar a ser. El ritual de la transformación comienza cuando reconoces que tu identidad no es un destino, sino una elección. Y, sobre todo, cuando decides que esa elección ya no te sirve. Aquí entra el fuego, la metáfora más antigua del Renacimiento. Quemar la antigua identidad no implica destruir la historia, sino dejar de vivir como si estuvieras obligado a repetirla. Significa romper la fidelidad a tus propias limitaciones, dejar de justificarte mediante la nostalgia o el dolor y atreverte a construirte desde cero, sin pedir permiso a nadie. Este proceso exige un tipo de valentía que pocas personas desarrollan, porque no hay nada más aterrador que renunciar a la versión de ti mismo que conoces, incluso si esa versión te ha condenado a la debilidad. Lo familiar es cómodo, incluso cuando duele. Por eso el ritual es un acto solitario. No se comparte, no se explica, no se celebra. Se ejecuta en silencio, en un enfrentamiento interior, donde solo hay una pregunta. ¿Quieres seguir siendo quien fuiste, o estás dispuesto a pagar el precio de convertirte en alguien nuevo? Para Nietzsche, el renacimiento no es espontáneo. Es consecuencia directa de un acto de destrucción consciente. Quien quiere transformarse debe aceptar que perderá parte de sí. Parte de lo que lo hacía reconocible, aceptado, normal. Pero es precisamente esa pérdida la que abre espacio para la fuerza. Solo renace quien se atreve a derrumbar sus muros internos. Solo asciende quien deja caer la máscara que llevaba años sosteniendo. Este ritual también implica soltar las narrativas externas, las expectativas ajenas, las opiniones del rebaño, las etiquetas que otros te colocaron. No puedes renacer si sigues buscando validación en los mismos lugares que te debilitaron. La transformación exige que la mirada que te define sea la tuya, no la del mundo. Es un regreso al centro desde el cual puedes reconstruir tu voluntad, tu instinto y tu destino. Cuando la antigua identidad cae, se abre un espacio nuevo, una especie de vacío fértil. No es un vacío de desesperación, sino de posibilidades. Es la tierra quemada donde puede crecer lo que antes no tenía lugar. Y es en ese terreno purificado donde empieza a formarse la nueva presencia, más firme, más afilada, más consciente. Una presencia que se vuelve difícil de ignorar, porque ya no está sostenida por máscaras, sino por convicción. Este ritual no termina en el fuego, termina en el despertar. Y es ese despertar el que dará paso al cierre del camino, donde la fuerza ya no es un ideal, sino una realidad encarnada. Cuando el individuo atraviesa el fuego y deja atrás la identidad que lo sostenía, algo irrumpe desde dentro con una claridad que no necesita explicación. No es euforia, no es alivio, no es triunfo. Es presencia. Una presencia nueva, firme, afilada, construida no desde la fantasía, sino desde el combate interno. Nietzsche siempre sostuvo que el hombre fuerte no nace, se forja. Y esta forja no ocurre en la comodidad, sino en el choque entre lo que fuiste y lo que decidiste llegar a ser. El renacer no sucede de manera explosiva.
sucede de manera silenciosa. Se manifiesta en la manera en que caminas, en cómo resistes, en la firmeza de tu mirada. Se manifiesta en la ausencia de excusas, en la capacidad de sostener decisiones sin retroceder, en la frialdad con la que dejas caer lo que ya no te aporta, y sobre todo, en la independencia interior, ese punto en el que ya no necesitas validación externa para continuar tu camino. Eso es lo que Nietzsche llamaba la afirmación de la vida, no aceptar la existencia como te fue impuesta, sino moldearla desde tu propia voluntad. Pero este renacer no es un destino final, es el inicio de un camino más exigente. Porque una vez que has destruido tu debilidad, el mundo comenzará a ponerte a prueba. Volverán los viejos hábitos, las voces externas, las tentaciones de regresar al molde. Y aquí es donde se distingue al fuerte del que solo aparenta serlo. El fuerte permanece. Si en los primeros tópicos derribaste la ilusión, despertaste la voluntad, recuperaste el instinto y quemaste la identidad antigua, ahora toca sostener la nueva forma que ha emergido. Ese sostenimiento es lo que convierte la transformación en carácter. La herida que antes te debilitaba ahora se vuelve tu mayor aliada, porque ya no te avergüenza, ya no te limita, ya no te hunde, te recuerda de dónde vienes. Toda fuerza auténtica nace de una cicatriz. El dolor que fue aceptado sin victimismo se transforma en claridad. La caída enfrentada sin excusa se transforma en disciplina. La fragilidad reconocida sin evasión se transforma en dominio. Ese es el núcleo del renacer, convertir la herida en poder, no en refugio. Nietzsche veía al individuo fuerte como alguien que vive al límite de sí mismo, no para destruirse, sino para expandirse. Alguien que entiende que la vida es una tensión constante y que solo quienes aceptan esa tensión pueden crecer sin quebrarse. El renacido ya no lucha por ser fuerte, simplemente lo es. No porque tenga certezas absolutas, sino porque domina la única certeza que importa, su propia capacidad de sostenerse. El mundo no cambia cuando tú renaces, pero tú cambias la manera de enfrentarlo. Ya no eres arrastrado por la corriente, eliges tu dirección. Ya no temes al conflicto, lo usas para afilarte. Ya no buscas protección en el rebaño, caminas solo si es necesario. Este es el verdadero final del viaje y, al mismo tiempo, su verdadero comienzo. Has dejado de ser el reflejo de tus debilidades y te has convertido en la consecuencia directa de tu propia voluntad. La debilidad no desapareció por arte de magia. Desapareció porque dejaste de protegerla. Porque tuviste el valor de mirarla, de tensar la fuerza dormida, de recuperar tu instinto y de destruir lo que te mantenía pequeño. Ese es el acto supremo del espíritu. Elegir quién serás cada día y defender esa elección incluso cuando nadie mira. Y ahora que has renacido, no necesitas gritarlo. Tu sola forma de estar en el mundo será suficiente para que otros lo perciban. Que ya no eres el individuo que cedía, que dudaba, que se escondía. Ahora caminas como alguien para quien la debilidad ya no es una posibilidad, sino un recuerdo. Ese es el cierre. Ese es tu nuevo principio.